La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema que hoy vamos a tratar es un tema súper interesante. Vamos a hablar de técnicas para la colocación de implantes dentales. Hasta ahí todo bien. Pero lo importante que les digo es que en este caso vamos a hablar qué se hace cuando no hay hueso disponible. Entonces, ¿cómo se ponen los implantes? Eso nos va a hablar nuestro invitado de hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ver por favor esta placa que dice lo siguiente. La implantología oral es una ciencia de constante evolución. Existen técnicas que permiten la colocación de implantes dentales cuando prácticamente no hay hueso disponible para el efecto. Pero es de suma importancia que el paciente acuda a un consultorio habilitado por el Ministerio de Salud Pública, así como a un profesional especializado y o masterado oficial, para evitar grandes complicaciones quirúrgicas, el fracaso de los implantes o la misteriosa desaparición de hueso injertado. Este es el tema que hoy vamos a hablar y quiero presentarles a nuestro invitado. Él es el doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y ese es el tema que nos ocupa el programa de hoy. Ya lo saludamos al doctor César Blaires. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bien, Vivi. Perfecto, todo bien. Qué gusto tenerlo acá y sobre todo para hablar de ese tema, porque acá en El Doctor en Casa hablamos ya muchas veces del tema de los implantes, que qué importante es mantener la salud bucal. Pero ¿qué pasa cuando no hay hueso? Entonces, ¿dónde se coloca el implante? Ese es el tema que nos va a hablar el doctor en el programa de hoy. Pero antes de hablar del tema, me encantaría que nos comente un poquito, doctor, usted es máster en implantología oral avanzada en la Universidad de Sevilla, España. Efectivamente. Yo estuve viviendo en España 30 años. Wow. De hecho, primero estudié en Brasil y después me fui a vivir a España y tuve que volver a estudiar porque en esa época no había convenio entre Brasil y España. Sin embargo, Paraguay tenía y tiene convenio. Sí. Entonces tuve que volver a estudiar. Y tuve que volver a hacer la carrera. O sea, tuvo que volver a cursar la carrera. De cero. Solamente me homologaron 2 o 3 asignaturas y empecé de cero otra vez. Pero como me quería quedar a vivir en España, era el derecho de piso que tenía que pagar. Ya. Entonces terminé allí, trabajé allí y después hice 2 posgrados y mi máster en implantología oral en la Universidad de Sevilla, justamente cuando yo estaba viviendo. Entonces vamos a estar más que tranquilos si es que necesitamos este tipo de implantes. Hoy vamos a conocer eso. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema, técnicas para la colocación de implantes dentales cuando no hay hueso disponible. Al doctor porque tenía mucha curiosidad en saber cómo se hacía el implante si no había hueso necesario. Ya lo vamos a ver en el programa de hoy. Y ahora, doctor César Blaires, queremos presentar un material que tenemos que habla un poquito de todo esto para ilustrar, para graficar y para que los que no somos expertos en esto podamos entender mejor. Vamos con este primer material. Técnica de regeneración y expansión ósea. Consiste en ensanchar el hueso con unos expansores. Con esta técnica
se consigue ganar hueso en sentido vestíbulo-lingual, es decir, de afuera hacia adentro. Pasamos de anchura ósea de 1 milímetro a conseguir unos 5 milímetros para poder hacer la cirugía de implantes, ya que es necesario un grosor mínimo de 4 milímetros. Bueno, doctor, explícanos cómo es esto. ¿Cómo ensanchás el huesito tan finito que se quedó? Efectivamente, aquí tengo un modelo que es bastante gráfico. Vemos aquí unos implantes que se pusieron en un hueso de 1 milímetro y que lógicamente el implante está fuera de cresta, o sea, no hay hueso alrededor, solamente un poquito delante y un poquito detrás. Sí. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos esos implantes así, al principio se van a quedar, porque hay una cosa que se llama estabilidad primaria, que es la rosca, que la misma fresa crea, y se queda el implante enroscado y atrapado. Podemos mostrar ahora Aquí, cámaras ahí. aquí. Ahí se ven los implantes que están hacia afuera. Este sería. No tienen el hueso necesario, Está hacia afuera, ¿verdad? ¿eh? Sí. Entonces aquí vemos por un lado, vemos por el otro, está en el aire. Pero ¿cómo compensamos esto? ¿Cómo resolvemos este problema? Porque si lo dejamos así, los implantes, cuando le coloquemos la prótesis por la fuerza, van a fracasar los implantes. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una técnica de expansión y regeneración ósea, que sería el otro lado. Eso es. Ah, ahí se ve. Ahí se ve cómo la diferencia creció? de anchura. Aquí es finito y aquí tenemos un espacio bastante grande. Y ahí los implantes sí están rodeados de hueso totalmente en su conjunto, para que no haya fracaso de los mismos. Claro. Después el hueso que se queda, el gap que se queda del espacio, lo tenemos que rellenar con hueso particulado, que viene ya preparado. Suele ser hueso porcino, bovino o equino. Ahora el equino parece ser que da mejores resultados. La última estadística, los últimos estudios así lo demuestran. Y se usa hueso en polvo, o inclusive se rasca hueso del paciente en la tuberosidad y se le pone ese hueso particulado. Pero también hay estudios que demuestran que con el mismo coágulo se forma hueso. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden aprovechar dependiendo de la habilidad y de la formación de cada profesional. Claro, y la experiencia. La experiencia, sobre todo la formación, porque esto no es para gente que hace cursos, que hay muchísimos cursos privados de 3 meses, 6 meses, y ya se lanzan a poner implantes. Estos son casos complejos. Claro. Esto es cuando la gente que hace cursos privados, sobre todo, son para casos sencillos, cuando hay mucho hueso. Pero ¿qué pasa? Generalmente eso no existe. Sí. O sea, generalmente el paciente viene con poco o sin nada. Claro. Entonces, las técnicas convencionales no suelen servir. Por ejemplo, este caso sí sería un hueso que es ideal, este modelo. Entonces este hueso es ideal, súper ancho, sobra y todo hueso por fuera. Esto yo lo he visto una vez en mi vida, después de 30 años. Creo que no he visto nunca, no suelen venir así. Solamente vemos estos casos cuando, por ejemplo, el paciente se hace un implante inmediato por extracción. Se saca el diente y en la misma sesión se le coloca el implante, con lo cual se evita otra cirugía y se garantiza también que ese lecho óseo, que hay una circulación sanguínea, no va a rechazar, fracasar la osteointegración, o sea, la formación de hueso alrededor de ese implante. O sea, eso está, la estadística es muy alta. Es mejor inclusive que sacar el diente, esperar 2 meses, que es la técnica clásica, y volver a hacer una reentrada, doble cirugía, doble problema para el paciente, y está sin diente el paciente. Claro. Entonces, volviendo al tema que estábamos hablando, si nosotros no conseguimos esta anchura mínima de 4 milímetros, el implante no está puesto con garantía. O sea, va a fracasar seguro. Al primero o segundo año van a fracasar, se van a caer los implantes. Ya. Doctor, la anchura del hueso, todos tenemos, cuando tenemos una buena dentadura y no tuvimos ningún problema dental, tenemos el hueso normal, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué hace que el hueso se reabsorba o se afine? Pues justamente la falta de dientes. O sea, hay pacientes que les faltan muchas piezas o tienen problemas de periodontitis, problemas de encía, la famosa piorrea. Va perdiendo, primero pierde encía, después pierde hueso alveolar, que es el hueso justamente que rodea los dientes, y al final o el diente se cae solo, o hay que quitarlo, o por una carie, por una infección, y eso hace que se reabsorba el hueso
desde fuera hacia adentro y de arriba abajo. Pero eso en el tiempo. En el tiempo. O sea, en el momento que se cae el diente, no es que se reabsorbió. No, pero es que a los 2 meses se pierde casi un 40% cuando uno extrae una pieza. O sea, se pierde muchísimo. Yo pensé que era años tenían que pasar. Se pierde bastante. O sea, se queda, digamos, a la mitad de lo que da ahí. La altura muchas veces se conserva, no se pierde tanto, pero la anchura se pierde bastante. Sobre todo la parte de fuera se pierde, se reabsorbe bastante. La parte vestibular que se llama, la de fuera se pierde. Entonces, por eso esa técnica de implante inmediato de extracción es para evitar esa pérdida y no tener que hacer una regeneración o una expansión, como en este caso, o un injerto, que es peor todavía. Que hay veces que tenemos que sacar hueso del ángulo goníaco, tenemos que hacer una incisión, llegar hasta el hueso, es muy sacar. Complejo todo. Es complejo, pero se puede hacer. Claro. O sea, y se debe hacer si el caso lo requiere, lógicamente. Porque al consulto, cuando el hueso se va afinando, porque por falta de dientes, los dientes que quedan ahí al lado, también ese hueso se va afinando, ¿verdad? Donde hay dientes, hay vascularización, entonces mantiene el hueso. Por eso, repito, el caso del implante inmediato de extracción. Como sacamos el diente, hay circulación sanguínea, hay anchura ósea, colocamos el diente, no se perdió nada. Si sacamos, se pierde, entonces ese diente se mantiene. O sea, podemos tener unos dientes aquí y aquí donde no hay dientes, ahí sí se pierde el hueso. Ahí sí tenemos una pérdida bastante grande. ¿Y en cuánto tiempo es desde que la persona va y usted ve, no tiene suficiente hueso, no está ancho, la anchura necesaria, vamos a agrandar, ¿cómo se llama? Una expandir, vamos a hacer una expansión. Ósea. ¿Cuánto tiempo dura esa expansión ósea? Eso se hace en la misma cirugía, en una sesión. Se hace la incisión, se llega al hueso, se expande y se coloca el implante en la misma sesión. Yo pensé que era la expansión, había que esperar que crezca, que qué sé yo. Cuando se hacen injertos, sí. Porque hay que colocar los injertos con unas chinchetas, con unos tornillitos pequeñitos y tenemos que esperar a que ese injerto se una al hueso, entonces son 6 meses aproximadamente. Doctor, y usted así a simple vista, o sea, en su consultorio obviamente, ¿verdad? Y con las radiografías y con todo lo que tenga que hacer, ya se da cuenta si el hueso va a poder, le va a poder hacer la expansión ósea y colocar el implante o va a necesitar poner el hueso en polvo. Buena pregunta. Nosotros usamos una radiovisiografía. La radiografía normal, que es el papelito, es el cartoncito que se revela, eso ya nosotros no usamos. Una radiovisiografía que es una radiografía computarizada con un captador, se hace el mismo disparo, pero mínimamente la radiografía y aparece ya en la pantalla. Y con eso nosotros podemos simular la cirugía. Podemos ver la anchura, la altura, podemos ver el seno maxilar a qué altura está. Todo eso podemos ver. Lo que no podemos ver es la profundidad, para eso necesitamos un TAC. Entonces, siempre que yo hago una cirugía, aunque ponga un implante unitario, mando a hacer un TAC, aunque sea sectorizado. Hay una costumbre de no mandar a hacer TAC. Siempre hay que mandar a hacer TAC porque la profundidad no la vemos. No sabemos lo que hay detrás. Por experiencia sabemos que hay un nervio, puede haber una vascularización, pero anatómicamente puede haber una variación que nos puede comprometer. Y ahora, ¿cómo resolvemos eso? Ahora, una vez abierto, exactamente, ¿verdad? A mí me han contado, por desgracia, me vienen pacientes que ya han ido 3, 4 veces con fracaso y después hemos tenido nosotros que solucionar eso y que han abierto, no se puede, la han cerrado otra vez, eso no se puede hacer. Eso quiere decir que no tienen ni idea de lo que está haciendo. Entonces, eso nunca la planifique. Siempre insisto, el diagnóstico, yo la primera cita es de diagnóstico y evaluación. La gente se preocupa mucho por el presupuesto, lógicamente el presupuesto más vale, es importante, pero si yo en la primera cita de evaluación no utilizo el tiempo para hacer un buen diagnóstico, todo va a salir mal. Todo va a estar mal. El precio, bueno, ya se ve, se puede inclusive de forma de pago, pero si yo no hago un buen diagnóstico, todo va a salir mal y no planifico bien la cirugía. Eso es lo más importante. Y qué importante es, nosotros siempre acá en el Doctor en Casa decimos, vayan a profesionales que sean certificados, profesionales, porque lastimosamente, usted sabe, no solamente en odontología, sino en cualquier otra rama, hay gente que hace especialización o hace un curso cortito y qué sé yo, y de repente vos tenés algún problema más, algo más con más problemas, ¿verdad? Que esa persona que es profesional, pero que no está capacitada para ese problema que uno pueda tener. Por eso que es importante ver qué estudios hizo el profesional, dónde, y sobre todo también la experiencia.
Eso es lo que siempre le digo a los pacientes. Si por lo que sea no tienes confianza en mí o el presupuesto, lo que sea, me parece perfecto, pero busca siempre un profesional que tenga mínimo la especialidad oficial, porque especialidad de curso privado pagando es muy sencillo. Claro. Y un máster es lo ideal, porque la experiencia, lógicamente, va a ser mayor. Sobre todo a nivel quirúrgico, el problema que hay muchas veces es que se banaliza lo que se va a hacer. Entonces, parece que todo es muy sencillo o que se está cobrando muy caro por algo que parece que no es tan complejo. Esto es bastante complejo. Sí. Esto no es tan sencillo, sí. Y si no se hacen bien las cosas, podemos tener unas complicaciones quirúrgicas tan grandes como perforación de seno, una sinusitis de repetición, comunicación oral, o sea, se queda abierto el seno, se mete la comida. De todo hemos tenido nosotros que arreglar. No, y los nervios. Sí, en la parte que inferior están acá. Y en la parte superior tenemos la arteria palatina, que es una arteria enorme, que si se daña o se toca, eso es como abrir una canilla y sale un chorro de sangre. Dios mío. Y eso hay que saber clampar, que es cerrar, tener un electrobisturí que nosotros tenemos, porque nunca nos pasó, pero tenemos que tener. Claro, por supuesto. Como la planificación es correcta, nunca nos pasó, pero si no se tiene el equipo adecuado y pasa, ¿qué hacemos? Salimos corriendo con una manguera de sangre. Entonces esas cuestiones yo las pongo muy de manifiesto cuando hago el diagnóstico. Que el paciente tenga en cuenta eso, es muy importante. Doctor, ¿el TAC dónde se hace acá en Paraguay? El TAC hay muchos lugares. En las clínicas, centros de diagnóstico. Hay muchos. Bueno. Yo tengo un convenio con una clínica justamente para que los centros de diagnóstico, para que no les salga tan caro. Claro. Llegamos a un convenio, entonces se le derivan los pacientes y el precio es bastante más barato, más asequible que en otro lado. Pero después, como le digo al paciente, si tiene un amigo o algo donde te pueden hacer un TAC dental, no un TAC de cabeza. Claro. Un TAC de cráneo no sirve. Un TAC dental, yo no tengo ningún problema. Mientras me mande el TAC y yo lo pueda ver, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, me quedé fascinada con eso que se puede agrandar el hueso. Sí. Esto es lo más increíble, ¿verdad? Eso es, sí. Que es muy raro, pero puede pasar, que se produce lo que es una fractura en tallo verde, es decir, se rompe aquí, se rompe la tabla vestibular, la de fuera, que es la que soporta realmente, y entonces igual tenemos que hacer un injerto y no se recomienda poner el implante si vemos que la tabla se mueve, porque esperamos que se vuelva a integrar esa tabla. ¿Qué pasa si, ya sé que eso va a venir más adelante, pero soy curiosa, qué pasa si la persona tiene periodontitis y ahí no se le puede poner implante si se le mueve todo? No, si tiene periodontitis primero habrá que sacar la pieza, porque si es para extraer, porque dependiendo del nivel de movilidad y de periodontitis se puede salvar, se puede hacer una cirugía y se salva la pieza. Después hay que ver si al salvar la pieza estéticamente va a quedar correcto. Hay que hacer una medición de bolsa, un periodontograma que se llama, que nosotros medimos la bolsa, que es la profundidad de la encía con el hueso. O sea, es una técnica un poquito así. Sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos esa medición, no sabemos realmente hasta dónde llega la bolsa periodontal, o sea, la reabsorción ósea. Una vez que sabemos eso, le decimos al paciente, por ejemplo, la parte de fuera tiene 6 milímetros de bolsa, o sea, perdiste 6 milímetros de hueso, aquí 3, aquí 2, aquí 1. Esa pieza muchas veces no merece la pena hacerle cirugía, porque va a quedar un diente muy largo, antiestético, y se va a quedar soportado por 2 milímetros o 3 milímetros. Entonces, muchas veces es mejor extraer. Entonces, eso hay que valorar cada caso. Pero si tiene periodontitis, en fase 3 es extracción, y en la misma sesión se colocan los implantes. No tiene que esperar tampoco 2 meses ni 3 meses, que era la técnica que se hacía antes. Todas esas técnicas siempre han existido y hay gente que las sigue usando porque se siente más cómodo en esas técnicas. Pero esos son avances que hay y que hacen que no se haya tanto fracaso de implante y que el paciente no esté tanto tiempo sin dientes. Porque aunque hagamos una técnica compleja, nosotros a los 20 días, un mes, en el caso más complejo, ya le colocamos una prótesis fija, sin paladar, cementada. Ya el paciente va al mes. Y en los casos habituales, a la semana, 15 días, ya tiene su prótesis fija, con lo cual ya puede comer, ya puede sonreír. O sea, es muy interesante, porque no le decimos al paciente, te voy a dar un paladar, como se dice, y aguantate con esos 6 meses y después te pongo los dientes, que es lo que se hacía antes. Sí. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando sobre esto que está súper interesante. Volvemos ya.
charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Y nos está contando y estamos aprendiendo todos de esta técnica nueva, para mí por lo menos es nueva, de la expansión ósea. El tema de hoy es la colocación de implantes dentales cuando ya no hay hueso disponible. Tenemos este otro material, por favor, para compartir. Técnica de elevación de seno maxilar. Se utiliza cuando la altura ósea al seno maxilar es reducida. Es en la zona de los premolares y o molares de la parte superior. No utilizar esta técnica conlleva la perforación de la membrana del seno maxilar. Como consecuencia vendrá una infección, inflamación, dolor en la zona y el fracaso de los implantes. Esto que vemos aquí es la membrana del seno maxilar. Esa membrana no se debe perforar. Se puede perforar en alguna técnica que es limpieza completa, que lo hacen mucho los otorrinos, pero en la implantología oral no queremos hacer eso. Claro. Entonces aquí lo que pretendemos es que cuando la anchura ósea es finita, 1 milímetro, entonces queremos elevar esa membrana para poder colocar los implantes. Elevar la membrana para que no agujerear. No agujerar, no perforar. Esa es la y después palabra. aquí se rellena con hueso, justamente porque si no el implante quedaría en el aire, Claro. quedaría soportado por 2 milímetros de hueso que fracasaría. Se rellena con bastante hueso en granos y entonces ese implante se osteointegra a su vez al hueso que colocamos aquí y al hueso que el paciente tiene. Entonces, ese es el objetivo de la elevación de seno maxilar. La elevación de seno maxilar es para evitar esa infección que hablamos, Sí. la perforación y el fracaso. Hay dos técnicas. Una que es atraumática, que es a través de la misma cortical, se perfora, se va haciendo un preparado y con un instrumento especial se eleva esta membrana. Se va elevando, eso es cuando tenemos, por ejemplo, 3 milímetros de altura. Sí. Entonces podemos elevar y podemos conseguir hasta unos 6, 7 milímetros, 8 inclusive, con suerte sin perforar. Y a través de la perforación del mismo implante, vamos poniendo hueso y ese hueso va rellenando. Todo en el mismo momento. Toda la misma cirugía. Toda la misma cirugía. Pero una hora de ingeniería esto. Más o menos, o sí. No, realmente. Sí, porque hay que elevar, en ese lugar que se elevó, hay que colocar otra vez. Claro, con el TAC vemos exactamente a qué altura estamos. Claro. Con una radiografía panorámica o con la revisiografía ya medimos, pero el TAC nos dice exactamente, estamos a 2 milímetros, estamos a 3. Usamos una fresa muy finita y se nota con la experiencia cuando ya llegamos a la base del seno. Sí. Entonces ahí cuando llegamos a hacer con unos expansores también parecidos a este, pero para elevar la membrana vamos elevando y vamos colocando material, vamos elevando, vamos colocando material. Esa es una técnica. Y otra técnica es con suero fisiológico, son unos implantes que vienen preparados y se le va inyectando suero y va elevando también la membrana. El problema de estas técnicas es que son técnicas muy sensibles. Sí. El operador, o sea, el cirujano tiene que tener habilidad para poder hacer sin perforar. Entonces, pero esto usted hace con la mano, lo de la fresita y todo. Claro. Primero nosotros te colocamos la fresa con unos topes, son 3 milímetros, es solamente un poquito, y se nota ya, y después vamos expandiendo. O sea, rompemos, es la base del seno, la base ósea, rompemos y vamos elevando poquito a poco. Entonces, a la vez que elevamos, rellenamos. Y una vez que conseguimos colocar la altura que queremos, ahí colocamos el implante. Doctor, yo me estoy imaginando al paciente. Sí. Usted le duerme, me imagino, ¿verdad? Porque para estar con la boca abierta y mientras se hace todo eso. Con anestesia local es suficiente. El paciente, una extracción de un molar es mucho más traumático porque se escucha la presión. Aquí no se escucha nada. No se escucha nada. De hecho, esta técnica que acabo de describir, antes había una técnica que era con unos martillos que se golpeaba. Sí. Entonces, esa técnica sí era muy traumática porque el paciente notaba pum, pum, claro. Y además se podía marear porque afectaba el oído. Sí. Exactamente. Entonces, sí, unos osteótomos se llamaban. Entonces esa hay gente que la usa, pero ya no hace falta.
Pero Entonces, hay que dormirla al pobre paciente pues si, para que no... si va a hacer con martillo, se recomienda seguramente. Pero no, esa técnica nosotros hace tiempo que no la usamos. Usamos esa técnica y el paciente no nota nada. El paciente nota que estamos haciendo algo, pero no sabe realmente qué estamos haciendo. Ni presión, ni ruido, ni sensación como de eco cuando usamos los osteótomos de Summers, que se llaman. Entonces se golpea. Esa técnica fue la primera que se hizo para justamente no tener que hacer una ventana lateral, que es la que ya tenemos que hacer cuando abrimos aquí, cuando la altura ósea es de 1 milímetro. Hay gente que viene con 1 milímetro. Y ahí ya no hay caso. Ya no podemos hacer, podemos intentar hacer una elevación atraumática, pero igual conseguimos 5 milímetros subir. Y es complicado que se mantenga la membrana. Es mejor hacer una incisión, llegamos lateralmente y la membrana la levantamos de abajo hacia arriba. Doctor, explíqueme la diferencia de esta con el primer caso que nos... La primera es que directamente se hace a través del hueso. Sí, y a partir del hueso se va rellenando de hueso a su vez o de suero y se va elevando la membrana, que sería aquí, está elevada la membrana. En el otro, ahí hemos elevado. Sí. Y la otra directamente abrimos lateralmente. La membrana. Primero hacemos la incisión y quitamos este hueso que está aquí. El hueso. Y después del hueso, que hay que ser muy cuidadoso para no romper la membrana. Claro. Quitamos el hueso y vamos elevando la membrana de abajo hacia arriba. Y una vez que conseguimos elevar la membrana, por la ventana lateral ya rellenamos con hueso y colocamos el implante. O sea, el abordaje en este caso es por el costado. Es por el costado. Es por el hueso del costado que tienen que sacar y hacer el agujerito, por decirlo. Claro, y rellenamos después una membrana de colágeno que puede ser, se pone arriba, se pone abajo para evitar la infección y se vuelve a colocar el hueso que se quitó. Y después de sutura. Esta técnica es más compleja y es un poquito más delicada porque es más difícil controlar que la membrana no se rompa y muchas veces se rompe la membrana. Entonces aquí lo que nosotros vemos con el TAC es si hay un seno que tiene, por ejemplo, 2 paredes, 3 paredes, tabicado, doble tabicado que le llamamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más paredes tenga, es más susceptible a romperse por la presión, entonces la pared tira y se rompe. Entonces hay veces que si pasa eso y vemos que se rompe, tenemos que hacer una eliminación total de la membrana, lo que hacen los otorrinos. Hacemos una eliminación total, quitamos toda la membrana y ahí le ponemos una membrana de colágeno reabsorbible arriba y otra abajo y le rellenamos con hueso y le colocamos el implante. Porque si se queda esa membrana recto, eso se puede infectar. Esa es otra técnica también. O sea que depende del caso y de a veces la cirugía no resulta como queremos, tenemos que usar otra técnica. En ese momento no podemos volver a cerrar o a suturar, no tiene sentido. Entonces, es lo que yo siempre le digo a los pacientes, hay que estar preparados para lo complicado. No para el día a día es muy fácil, pero estas cosas pasan y en manos expertas pasan también. Entonces, y hay que saber qué actitud tomar y qué hacer. ¿Qué solución le vamos a dar al paciente en ese momento? Entonces eso, y hay que tener todo el equipamiento, membranas de colágeno, de pericardio, se usan ahora también. Esa membrana reabsorbible lo que hace es que protege toda la zona para que no haya infección y crea un nuevo tejido en la zona. Y también cuando ponemos el hueso, para que se suture bien el tejido blando, que sería la encía, para que no haya una infección, porque puede haber una infección por abrir, cerrar en la zona. Y después el paciente, el cuidado que tiene que tener, en aproximadamente 15 días o menos, tiene que sonarse la nariz, tiene que hacer presión. O sea, no se tiene que resfriar. Puede toser lo mínimo y estornudar. O sea, estornudar tiene que intentar no estornudar, porque eso puede romper la membrana al hacer la presión. Claro, hay que tener ese cuidado. Si se tuvo que quitar toda la membrana, no hay problema, no hay membrana. Pero si se hizo la elevación, hay que tener ese cuidado. Sonarse la nariz fuerte, no. Solamente se puede secar la nariz. Una serie de... Si vemos que se rompió es porque se sonó la nariz. O estornudo fuerte, Dios mío, pobrecito. Bueno, doctor, dígame, ¿usted qué hace cuando va un paciente que tiene miedo? Porque eso es una realidad. Las personas que tenemos, yo ya superé eso, pero yo tenía muchísimo miedo por un trauma de la niñez con un odontólogo que era muy bruto. Suele pasar. Entonces, ¿tiene que ser una especie de psicólogo también con su paciente? Nosotros intentamos ser psicólogos, pero tenemos una solución real. Nosotros en los 2 consultorios de Asunción y Piribebú hacemos sedación consciente.
Ajá. Sedación consciente es algo novedoso también en Paraguay. Sí. Viene nuestro equipo de anestesistas porque eso lo tiene que hacer un anestesista. O sea, la sedación consciente la puede hacer el odontólogo con óxido nitroso, lo que se usa en Estados Unidos, una mascarilla. Pero el control de la respiración, la cantidad de oxígeno que tenemos que usar, la cantidad del óxido nitroso, produce depresión muscular. Al producir depresión muscular, produce depresión respiratoria. Claro. Y el paciente parece que está bien y se nos puede ir. Entonces, nosotros preferimos que haya un equipo de anestesistas, porque son dos, no es uno, dos, que vienen con su monitor, con todo el equipamiento. Claro. Nosotros tenemos todo ahí, oxígeno, tenemos todo, tenemos un maletín de emergencias médicas. No, aquí por lo visto no se utiliza en Paraguay, pero en Europa es obligatorio en las consultas, porque puede pasar. Claro. Oxígeno, si hace falta abrirle una vía, con un tubo Guedes, en fin, todo lo necesario si hay una emergencia. Viene un anestesista y con eso por vía endovenosa le coloca una medicación que lo que hace es relajarle al paciente. La noche anterior viene en ayuna, se toma también un ansiolítico y cuando llega se sienta, habla y se queda dormido. Porque se duerme literalmente, pero la sedación consciente, la ventaja que tiene es que el paciente, cuando nosotros queremos estar consciente, le hablamos, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, todo bien, todo bien, no, duerme. O necesitamos, por ejemplo, porque hacemos la cirugía y normalmente cuando el paciente tiene mucho miedo, en esa misma sesión le tomamos la impresión, la medida para hacerle provisional, porque son pacientes que no aguantan nada. Claro. Entonces, ahí tiene que abrir un poco la boca, aguantamos un poquito, y está despierto, colabora y después sigue durmiendo. Y otra ventaja es que el paciente, aparte de no sentir nada, no se acuerda de nada. Entonces, cuando termina el tratamiento, el paciente dice, ¿cuándo vamos a empezar? No, ya te vayas a tu casa. ¡Ay, me encanta! Ya te vayas a tu casa. Me encanta, me encanta. Eso es para mí. Pero eso es con los anestesistas son los que llevan esa parte. Yo hago la parte quirúrgica y ellos. Entonces, yo no me preocupo por eso, porque es una parte muy sensible. No, usted se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Y no enchufarle nomás la anestesia al paciente. Y claro. Una pregunta que me hacen con la sedación. ¿Hace falta entonces que me ponga anestesia inyectada? Sí hace falta, porque la sedación lo que evita es el miedo y que uno duerma. Pero primero sedamos y después ponemos la anestesia y el paciente no siente nada. Claro. No siente nada. Esa sedación es la que uno habla. No es esa. Esa puede pasar con óxido nitroso. Esa es la del óxido nitroso. Puede pasar con óxido nitroso. En esta no habla. Que uno habla y dice cualquier cosa y qué sé yo, y los médicos se ríen de lo que uno dice. Ya me pasó, por eso le pregunto. Pero eso a veces pasa cuando te ponen como un ansiolítico antes de hacerte la anestesia general. También puede pasar. Pero con esta no, porque imagínate si te ponen a hablar como no podemos trabajar. Claro. Y para que la boca quede, le ponen algo así, se le pone un abreboca con una gomita que se lo coloca en la parte posterior y el paciente se queda con una apertura así, no una apertura máxima porque si no le va a doler todo. Independientemente de eso se le va cambiando la postura y también se le deja que descanse porque no va a estar 2 horas. Por ejemplo, la cirugía máxima que nosotros podemos tardar es unas 2 horas más o menos, lo máximo que podemos tardar. Qué maravilla, me encanta saber todo esto y qué tranquilidad da escucharle, doctor. De verdad, da gusto escucharlo, ver que tiene mucha experiencia y está muy bien preparado. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Me encanta, doctor. Diga de vuelta eso. Que siempre en odontología hay que enfocar al paciente como un niño chico, con mucha delicadeza, mucha paciencia. Tal cual, así mismo. Bueno, vamos a seguir charlando con nuestro invitado y tenemos otro material que compartir. Vamos, por favor. Elevación del seno maxilar atraumática. Se eleva la membrana del seno maxilar con el mismo implante o con dispositivos específicos para dicho fin. Se puede poner hueso particulado o no, dependiendo de la técnica. No es necesario abrir un espacio lateral al seno maxilar.
Sí, eso es lo que estuvimos explicando Claro. antes, que es la diferencia, o sea, directamente nos metemos por aquí para colocar el implante y a través de ahí llegamos, cuando hay hasta 3 milímetros, y levantamos la membrana. Lo que mostramos aquí, que esto sería la membrana, levantamos la membrana y entonces a través de la misma entrada del hueso colocamos o suero fisiológico o colocamos hueso particulado y vamos elevando esa membrana hasta conseguir la altura deseada, mínimo unos 7, 8 milímetros, y ahora colocamos después el implante. Se hace simultáneamente la colocación del implante. Perfecto. Eso se hace cuando hay hueso. Cuando hay hasta 3 milímetros. Hasta 3 milímetros. Hasta 3 milímetros. Lo ideal son 4 milímetros. No, en este caso la altura ósea debe ser más. Lo otro es la anchura. La anchura. La altura debe ser mínimo 8 milímetros, es lo suyo. Menos de 8 milímetros se considera un poco arriesgado, aunque hay implantes ya en el mercado de 6 milímetros también, pero son muy anchos. Son de 6 y 5 de diámetro. Ya. Entonces, en este caso, lo ideal es llegar a 8 milímetros Ya. de elevación, de altura. ¿Dónde es más fácil poner arriba, a usted como cirujano, el implante abajo o el implante arriba? Buena pregunta, depende del caso. Por ejemplo, la parte de abajo tenemos un nervio que va de aquí y hace todo esto, que es el dentario, se comunica con otro nervio que es el mentoniano. Ese nervio es muy difícil, o sea, cuando hay poca altura y anchura, tenemos lógicamente que esquivar ese nervio. Hay una técnica que es transposición o lateralización del dentario, que es una cirugía muy compleja, que es abrir, sacar el nervio, puede producir parestesia hasta parálisis. Ahora no se recomienda usar esa técnica, pero hay gente que sigue usando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si hay poca altura, se usan implantes más estrechos, de 3 milímetros, se pueden usar, y de altura de 5 o de 6, que también los hay. Y se hace, lo que nosotros hacemos es un bypass del dentario. O sea, es una técnica un poco compleja, pero hay que tener experiencia. Claro. Voy a hacer un dibujo de mi mano. Sí. Vamos a suponer que esta es mi mano así, y vamos a suponer que donde pongo mi dedo está el nervio. Sí. Aquí está el nervio. Ajá. Entonces, nosotros tenemos esta anchura, entonces, donde está mi dedo, no podemos colocar el implante porque vamos a lesionar el nervio. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Inclinamos el implante y lo colocamos en esta posición y hacemos sin un tocar. bypass. Llegamos al lado a 2 milímetros de seguridad o 3, más no podemos, pero no tocamos el implante. Entonces, el implante queda así, queda torcido. Entonces, en ese caso usamos estos implantes que tenemos aquí, que se ve la foto, que son unos implantes suizos, que la ventaja que tienen es que la parte dorada que se ve, la podemos doblar. Entonces, en la parte de la base... Está inclinado, pero lo aquí de está arriba... recto. Está qué recto. bueno está eso. La técnica, este sería un implante, aquí lo tengo. Y ahí para está que en la lo vean. caja grande. En la ¿verdad? caja se ve el Para que dibujo. se vea mejor. Y sería así el implante, que se va a ver más pequeñito. Y lo de arriba es lo que se mueve. Y entonces, Se puede en inclinar. otro programa vamos a hablar de la Sí. diferencia de estos implantes, pero que en este caso yo suelo hacer eso. También con un implante bifásico, que es el tradicional, que es el que se coloca aquí, también podemos hacer, y la salida, como va a estar torcido, le colocamos un pilar angulado, corregimos la angulación. Y también se puede hacer con las dos técnicas, para no hacer lateralización tocar, del dentario, claro. que es, aparte que es muy complejo, puede dar problemas Claro, de nervios. hay- Hay gente hay más riesgo, que hay ¿verdad? mucho más riesgo. Nosotros lo que intentamos es hacer cirugía mínimamente invasiva, Claro. porque ahora es lo que el paciente, la tecnología, la técnica Sí. ha avanzado, y el paciente lo que quiere es justamente en poco tiempo tener dientes, no quiere esperar 6 meses, y que los tiempos de cicatrización sean más cortos, que la técnica no sea tan cruenta, tantos puntos, tanto injerto, tantas Sí, cosas. sí. Todo eso se intenta evitar. Hay casos donde no se puede evitar. Por ejemplo, el otro día me llegó un paciente que le habían dado un codazo jugando al fútbol, le partieron toda esta parte aquí. Los dos centrales serían estos 2 dientes de aquí, le salieron volando, pero con todo el hueso que está aquí también. Por Dios. Entonces tenía como una cueva. Entonces ahí tenemos que hacer un injerto en bloque, porque si no, ¿dónde ponemos los implantes? Claro. Entonces se intenta, pero hay casos que no se puede. Aunque ahora ya viene también injerto en bloque, un bloque literal de hueso, y se puede modelar y se puede colocar también. Ay, qué genial. Sí, y en Paraguay existen casas comerciales que lo venden. O sea, la parte de tecnología o de material en Paraguay está muy bien. ¿Y eso no se puede usar cuando uno tiene poco hueso?
Claro, se usa también en esos ¿Ya casos. viene el implante con el hueso? No, el implante no, viene el hueso. Ah, viene el hueso. Entonces, en vez de hacer un injerto, sacar hueso tuyo, que otra cirugía, el hueso viene, se hace la incisión y se gana en altura, se vuelve a suturar y se puede colocar inclusive el implante yo creí en la misma ya sesión. venía el implante con el hueso, ya clic, tipo un ladrillito ya ponía. Lo que sí es cierto que la idea es esa. Se coloca el ladrillito que sería el hueso y se coloca el implante en la misma sesión. Claro. Y ese implante atornilla en esos 4 o 5 milímetros que tenía de hueso. Y ahora se espera, ahí sí hay que esperar 6 meses que se integre ese hueso, pero ya en vez de hacerle 3 cirugías, le he hecho una cirugía, y ya está el bloque y ya está el implante también colocado. Se puede hacer también. Qué maravilla saber que se puede hacer todo eso, se puede ¿verdad? hacer, se puede hacer. Bueno, vamos a ver este otro material. Por más que el doctor ya nos explicó, pero queremos volver a recordar, que es la elevación del seno maxilar con ventana lateral. Elevación del seno maxilar con ventana lateral. Se abre una ventana lateral en el hueso hasta llegar a la membrana del seno maxilar. Se eleva con instrumental específico, se rellena con hueso particulado, se coloca el implante y se vuelve a cerrar la ventana. El objetivo es elevar la membrana, para eso hacemos una incisión, quitamos el hueso de la tapa y elevamos la membrana con mucho cuidado para que justamente no se rompa. Una vez que elevamos la membrana, rellenamos con hueso y podemos colocar el implante. Si vemos que la estabilidad primaria, o sea, el hueso que hay aquí es suficiente para que admita el implante. Hay veces que hay 1 milímetro, intentamos colocar el implante no se sujeta, baila, y vemos con un valor ISQ que se llama, que es un valor de torque que tiene, que es muy bajo. Entonces muchas veces no lo colocamos, esperamos, ahí sí tenemos que esperar mínimo 3 meses, 6 meses y después colocamos el implante. O sea, todo depende, o sea, el tiempo y qué técnica va a usar, y todo depende del estado en que usted encuentra esa boca, ese diente, esos huesos. Esos huesos, sobre todo el hueso. El hueso, la altura, la anchura, porque hay 4 tipos de huesos. El hueso 1 es muy duro, tampoco interesa. El 2 sería el ideal, y el 3 es un blandito, y el 4 es como mantequilla. Entonces ahí no podemos hacer nada. ¿Cómo uno sabe qué tipo de hueso tiene? Eso lo vemos nosotros con la misma radiografía, se ve la densidad ósea. Ah, es y la densidad. Y en el TAC se ve la densidad ósea. Entonces podemos valorar. Pero siempre por experiencia hay unas zonas que tienen tendencia a tener esa densidad más blanda. La parte inferior es muy duro el hueso siempre. Y en la parte superior, posterior, donde podemos encontrarnos con ese problema. Por eso dije antes que aunque hagamos la ventana, el implante no sujeta porque este hueso es blando. Claro. Entonces tenemos otra opción que aquí no traje porque son tantas opciones, que es usar colocar el implante en la apófisis pterigoide. Aquí un hueso que está aquí atrás, y se coloca el implante angulado también. Y también se puede colocar. Realmente siempre y cuando tenga esa apófisis. También usted es máster en implantología, es ingeniero, me parece, para saber hacer todas estas cosas. En el máster nos enseñaron todo eso. La verdad que hacíamos mucha cirugía. O sea, muchos pacientes en la universidad haciendo porque esto es todo cirugía. Claro. La teoría uno puede conocer, en un modelo todo es muy bonito, es fácil, y explicar es muy fácil de explicar. Pero la cuestión es hacer, ¿no? Claro, hacer y cómo reacciona, porque cada organismo reacciona diferente también. No tiene por qué. ¿No? Los implantes, como comenté al principio, no se tienen por qué rechazar ni nada. Lo que sí puede influir es la calidad del hueso. Eso. Ahí sí. Entonces hay veces, por ejemplo, ahora se colocan normalmente 4 implantes y con eso se hace una rehabilitación. Es una técnica que se llama All on 4, todo con 4, pero ¿qué pasa? Es una técnica ya que se considera antigua, porque ¿qué pasa? Si perdemos un implante, ¿qué hacemos con el resto? Por ejemplo, aquí tengo un modelo que es la técnica All on 4, que son 4 implantes. Y ahí se ponen todos los dientes. Se coloca la prótesis atornillada, no sé si vamos a esperar que enfoque, así, y se coloca la prótesis atornillada, que es lo que siempre se ha hecho sin paladar. Pero ¿qué pasa? Del momento que falla un implante, esa prótesis ya no tiene estabilidad y va a hacer que fracase otro implante por la presión. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros mínimo colocamos 6 implantes, de 6 a 8. Y no se cobra por implante, se cobra por tratamiento. ¿Por qué? Porque hay veces que hasta ponemos 10, porque vemos que el hueso es tan malo o que puede fallar y preferimos colocar un implante más. Y si no fracasa, pues tenemos 10 implantes.
Claro. Pero si tenemos 4 y fracasa uno, ¿qué hacemos? Claro, Hay que volver a hacer otra cirugía, volver a valorar todo el caso. La prótesis no sirve porque ya está diseñada para 4, atornillada. Hay que hacer todo de Todo de vuelta. nuevo. Si hacemos con el otro sistema, sin embargo, la prótesis siempre va a servir. El paciente, si fracasa algún implante que tiene que venir a revisión, Tiene 9 que van a exactamente, funcionar. o 6, Sí. se puede quitar, se hace la cirugía, se le da su punto y se va otra vez a su casa. Con este sistema son muchos problemas. Entonces, nosotros lo que evitamos es evitar la redundancia de estos problemas. Por eso usamos estos implantes suizos. Van todos cementados, aunque hay gente que no le guste que la prótesis vaya cementada porque dice que puede fracasar la cerámica o algo, pero es lo mínimo comparado con el problema de los atornillados, que después hablaremos en otro programa sobre eso. Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a ver las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Muy bien, seguimos charlando con nuestro invitado. Esta es la parte ya final del programa, pero tenemos unos minutitos, 5 minutitos más para las consultas que ustedes quieren hacer. Les recuerdo que estamos hablando con el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Él realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, que ya nos explicó, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Doctor, la gente nos está escribiendo a través de las redes sociales, hay muchas consultas y vamos con esta primera pregunta. A ver, por favor. ¿Tener osteoporosis puede dificultar colocar implantes cuando no hay hueso? Una pregunta. No tiene por qué influir. Lo que sí influye, y en la ficha clínica que siempre damos a los pacientes para rellenar la primera vez, es si están usando bifosfonato. Bifosfonato es un producto que se usa justamente para prevenir o para mejorar la calidad del hueso cuando hay osteoporosis. ¿Y qué pasa con ese bifosfonato? Puede producir una necrosis ósea. Entonces, sí, hay un... ¿Al revés? O sea, ¿se ¿cuándo usa eso? hacemos la cirugía? Ya. Para el hueso va muy bien, pero tenemos que ver primero si es en pastillas. Eso no suele tener tanto problema, pero se suele recomendar que la última dosis se espera 1 mes o 2 meses. Y después hay uno que se usa en vía endovenosa, que es anual. Entonces ese sí hay que esperar por lo menos 6 meses, porque hay estudios que dicen que hay hasta un 2-3% de posibilidad, en algunos estudios hasta 6 y 10% de que se produzca una necrosis ósea. Entonces hacemos la cirugía y no cicatriza la herida, o sea, nunca cicatriza, se pierde tejido blando y se pierde el tejido óseo. Claro. Y una complicación gravísima. Entonces, si el paciente toma, es recomendable no hacer cirugía. Hay otros estudios que dicen que es hasta mejor, pero como hay unos estudios en Europa... Hay una posibilidad de que y tenga... la recomendación de la Sociedad Europea de Implantología es, si el paciente está tomando bifosfonato, no colocar implantes, no colocamos implantes. Porque si es una recomendación, esperamos según el caso. Pero ya digo, lo suyo es esperar 6 meses y que no vuelva a tomar. Por ejemplo, tenemos un caso así aquí en Asunción, una señora que va con su reumatólogo y no, pero es que esto, si yo no tomo, se me van a fracturar los huesos. Tampoco es así. Es para prevenir, para mejorar la calidad ósea, pero que si ella no suspende 6 meses, yo no le puedo poner implante. Y necesito la autorización y que el reumatólogo me certifique que no le va a recetar más. Porque el paciente puede decir que ya no toma y ahora tenemos una complicación. ¿Y después de hacerle el implante, puede volver a tomar o ya no tiene Hay que esperar por lo menos 3 meses que se forme hueso. Y ahí puedes volver a tomar. Entonces, es un periodo, yo le he dicho. Yo por seguridad, nuestro protocolo en Europa son 6 meses. No vamos a pasar nada por 6 meses. Lleva tomando 3 años, ahora para 6 meses, entonces serían 9 meses. No hay ningún problema. Perfecto. Vamos con otra consulta, a ver qué preguntita hay por ahí. ¿Usar prótesis removibles puede favorecer la reabsorción del hueso donde faltan dientes? Sí, puede favorecer porque la presión ósea, o sea, la presión al masticar de la prótesis, por ejemplo, una persona que usa una dentadura completa, el famoso paladar,
está haciendo presión cuando uno mastica sobre la encía y sobre el poco hueso que queda, entonces se reabsorbe mucho más. Si es removible, parcial, o sea, tiene dientes y aparte tiene unos ganchitos o esa prótesis transparente, en esa zona también puede favorecer la reabsorción. Perfecto. Vamos con otra y la última consulta. ¿No reemplazar dientes faltantes puede afectar la preservación de los otros dientes de la boca? No, solamente va a afectar a nivel óseo no va a influir. A nivel dental puede influir con el tiempo porque dependiendo de la prótesis que tenga y dependiendo del uso que se le den, por ejemplo, si le faltan todos los premolares y molares y come con los dientes, va a desgastar la zona anterior, le va a obligar al diente a hacer una función de masticación que no es la suya, es solo para cortar alimentos. Entonces se puede desgastar y puede inclusive resolverse la encía, ¿sí? En ese sentido, sí. ¿Y los dientes se pueden mover también al no tener un diente al lado, verdad? Se mueven. Normalmente van buscando el espacio donde faltan dientes, sí. Perfecto. Bueno, doctor, se nos terminó el programa. Coméntenos, por favor, usted, ¿dónde tiene el consultorio? Sí. Los consultorios. Sí, estamos en Asunción, en el Instituto Randall 2, planta 2, consultorio 1. Ahí estamos los días jueves. El teléfono para pedir cita es 0986-394-254. Y también estamos en la ciudad de Piribebuy, que ahí tenemos otro consultorio, y ahí sería los martes. Y el teléfono es el mismo, 0986-394-254. Ay, Piribebuy, qué linda ciudad. ¿Usted vive ahí? Sí, yo vivo en Piribebuy, efectivamente. Qué buena elección. Bueno, sí. Doctor, le queremos agradecer su presencia. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicó y lo invitamos para otro programa. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.